Bienvenidos. Esto es Words on Books, grupo editorial, probablemente el mejor canal literario de toda la web. Quiero resaltar en esta ocasión el eslogan de nuestra editorial: perfeccionar una idea transforma el mundo. Así que créanle a sus intuiciones y toda idea que llegue a ustedes busquen trascenderla, que seguramente eso cambiará la historia y el mundo. Hoy, de los escritores más influyentes e importantes de la historia, traemos a uno de los grandes, nada más y nada menos que a Gustavo Adolfo Bécquer. Sin lugar a dudas, un escritor que deja una huella profunda en la literatura romántica de la época dorada en España, con una muerte prematura a causa de la tuberculosis a los 34 años. Sin embargo, historias que rondan como fantasmas dentro del mito de la grandeza de su aura iluminada para escribir está que, pues aparte de la tuberculosis, realmente su fin llegó a causa de la pena moral que le causó que su amada, la mujer que él tanto quería, lo rechazara vehementemente, enfáticamente. Sobre esto habrá mucho tiempo para discurrir y entrar en un tema de conversación. Gustavo Adolfo Bécquer es considerado entre los 3 más grandes escritores que ha dado España. Pues ustedes sabrán que el primero, sin lugar a dudas, y yo pensaría que para la historia universal de la literatura, es Miguel de Cervantes. El segundo, que también es un puesto incuestionable, Federico Lorca, su influencia en las letras, en la poesía y en el mundo de la literatura es inabordable. Quiero decir, el segundo puesto es indiscutible. Y en el tercer lugar se encuentra Gustavo Adolfo Bécquer, que yo lo bajaría un escaño para ponerlo ahí a Miguel de Unamuno. Pero la historia cuenta otra forma de verlo y habrá que, por ahora, respetar eso. Sin embargo, para mí, Miguel de Unamuno debería estar en el tercer lugar de los más influyentes escritores de su historia. Esto es probable también al momento turbulento de política y de la dictadura que se estaba presentando en la época de Miguel de Unamuno. Por ahí hay algunas obras maestras que valdría la pena revisar. Entre ellas su novela Niebla, que esperamos poder leer muy pronto en este canal. Centrándonos en Gustavo Adolfo Bécquer, en este maestro, vamos a leer de él La promesa, de la editorial Carollo, Leyendas y Narraciones. Esto con la idea y la intención de que ustedes compren los textos, los tengan para releerlos y se deleiten con esta mágica literatura que nos transporta y que hoy traemos a nuestra mansión literaria. No quiero quitarles más tiempo. Espero y los invito a que dejen sus comentarios, positivos o negativos, a que pongan su manita arriba o abajo y a que nos sigan en el canal si este contenido es de su interés y lo compartan con personas que puedan ser afines a la literatura. Como les habíamos prometido, no los vamos a abandonar y estaremos aquí todos los días con una nueva narración, un nuevo cuento, una nueva historia y le vamos a agregar en un futuro inmediato conferencias que vamos a hacer de análisis de los textos que estamos leyendo de los más grandes e influyentes escritores de la historia y también, por supuesto, retomaremos los 101 mejores cuentos y las novelas que tenemos atrasadas. Es decir, que hay trabajo por realizar. Síganos, apóyenos. Es muy importante que ustedes nos demuestren que este contenido les interesa para continuar y ponerlo al alcance de ustedes. Esto es La promesa del gran escritor Gustavo Adolfo Bécquer.
La promesa, leyenda castellana. Margarita lloraba con el rostro oculto entre las manos. Lloraba sin gemir, pero las lágrimas corrían silenciosas a lo largo de sus mejillas, deslizándose por entre sus dedos para caer en la tierra, hacia la que había doblado su frente. Junto a Margarita estaba Pedro, pero quien levantaba de cuando en cuando los ojos para mirarla, y viéndola llorar, tornaba a bajarlos, guardando a su vez un silencio profundo. Y todo callaba alrededor y parecía respetar su pena. Los rumores del campo se apagaban, el viento de la tarde dormía y las sombras comenzaban a envolver los espesos árboles del soto. Así transcurrieron algunos minutos, durante los cuales se acabó de borrar el rastro de luz que el sol había dejado al morir en el horizonte. La luna comenzó a dibujarse vagamente sobre el fondo violado del cielo del crepúsculo, y una tras otras fueron apareciendo las mayores estrellas. Pedro rompió al fin aquel silencio angustioso, exclamando con voz sorda y entrecortada, como si hablase consigo mismo: «¡Es imposible! ¡Imposible!». Después, acercándose a la desconsolada niña y tomando una de sus manos, prosiguió con acento más cariñoso y suave: «Margarita, para ti el amor es todo, y tú no ves nada más allá del amor. No obstante, hay algo tan respetable como nuestro cariño, y es mi deber. Nuestro señor el conde de Gomara parte mañana de su castillo para reunir su hueste a las del rey don Fernando, que va a sacar a Sevilla del poder de los infieles, y yo debo partir con el conde, huérfano oscuro, sin nombre y sin familia. A él le debo cuanto soy. Yo le he servido en el ocio de las paces, he dormido bajo su techo, me he calentado en su hogar y he comido el pan a su mesa. Si hoy le abandono, mañana sus hombres de armas, al salir en tropel por las poternas de su castillo, preguntarán maravillados de no verme: ¿dónde está el escudero favorito del conde de Gomara? Y mi señor callará con vergüenza, y sus pajes y sus bufones dirán en son de mofa: el escudero del conde no es más que un galán de justas, un lidiador de cortesía. Al llegar a este punto, Margarita levantó sus ojos llenos de lágrimas para fijarlos en los de su amante, y removió los labios como para dirigirle la palabra, pero su voz se ahogó en un sollozo. Pedro, con acento aún más dulce y persuasivo, prosiguió así: «No llores, por Dios, Margarita, no llores, porque tus lágrimas me hacen daño. Voy a alejarme de ti, mas yo volveré después de haber conseguido un poco de gloria para mi nombre oscuro. El cielo nos ayudará en la santa empresa. Conquistaremos Sevilla, y el rey nos dará feudos en las riberas del Guadalquivir a los conquistadores. Entonces volveré en tu busca y nos iremos juntos a habitar en aquel paraíso de los árabes, donde dicen que hasta el cielo es más limpio y más azul que el de Castilla. Volveré, te lo juro, volveré a cumplir la palabra solemnemente empeñada el día en que puse en tus manos ese anillo, símbolo de una promesa». «Pedro», exclamó entonces Margarita, dominando su emoción y con voz resuelta y firme, ve a mantener tu honra». Y al pronunciar estas palabras se arrojó por última vez en brazos de su amante. Después añadió, con acento más sordo y conmovido: «Ve a mantener tu honra, pero vuelve a traerme la mía». Pedro besó la frente de Margarita, desató su cabello que estaba sujeto a uno de los árboles del soto y se alejó al galope por el fondo de la alameda. Margarita siguió a Pedro con los ojos hasta que su sombra se confundió entre la niebla de la noche.
y cuando ya no pudo distinguirlo, se volvió lentamente al lugar donde la aguardaban sus hermanos. «Ponte tus vestidos de gala», le dijo uno de ellos al entrar, «que mañana vamos a Gomara con todos los vecinos del pueblo para ver al conde que se marcha a Andalucía. A mí más me entristece que me alegra ver irse a los que acaso no han de volver», respondió Margarita con un suspiro. «Sin embargo», insistió el otro hermano, «has de venir con nosotros y has de venir compuesta y alegre. Así no dirán las gentes murmuradoras que tienes amores en el castillo y que tus amores se van a la guerra». Segunda parte. Apenas rayaba en el cielo la primera luz del alba, cuando empezó a oírse por todo el campo de Gomara la aguda trompetería de los soldados del conde, y los campesinos que llegaban en numerosos grupos de los lugares cercanos vieron desplegarse al viento el pendón señorial en la torre más alta de la fortaleza. Unos sentados al borde de los fosos, otros subidos en las copas de los árboles, estos vagando por la llanura, aquellos coronando las cumbres de las colinas, los de más allá formando un cordón a lo largo de la calzada. Ya haría cerca de una hora que los curiosos esperaban el espectáculo, no sin que algunos comenzaran a impacientarse. Cuando volvió a sonar de nuevo el toque de los clarines, rechinaron las cadenas del puente, que cayó con pausa sobre el foso, y se levantaron los rastrillos, mientras se abrían de par en par y gimiendo sobre sus goznes las pesadas puertas del arco que conducía al patio de armas. La multitud corrió a agolparse en los ribazos del camino para ver más a su sabor las brillantes armaduras y los lujosos arreos del séquito del conde de Gomara, célebre en toda la comarca por su esplendidez y sus riquezas. Rompieron la marcha los farautes, que, deteniéndose de trecho en trecho, pregonaban en voz alta y a son de caja las cédulas del rey, llamando a sus feudatarios a la guerra de moros y requiriendo a las villas y lugares libres para que diesen paso y ayuda a sus huestes. A los farautes siguieron los heraldos de corte, ufanos con sus casullas de seda, sus escudos bordados de oro y colores y sus birretes guarnecidos de plumas vistosas. Después vino el escudero mayor de la casa, armado de punta en blanco, caballero sobre un potro morcillo, llevando en sus manos el pendón de rico hombre con sus motes y sus calderas, y al estribo izquierdo el ejecutor de las justicias del Señor, vestido de negro y rojo. Precedían al escudero mayor hasta una veintena de aquellos famosos trompeteros de la tierra llana, célebres en las crónicas de nuestros reyes por la increíble fuerza de sus pulmones. Cuando dejó de herir al viento el agudo clamor de la formidable trompetería, comenzó a oírse un rumor sordo, compasado y uniforme. Eran los peones de la mesnada, armados de largas picas y provistos de sendas adargas de cuero. Tras estos, no tardaron en aparecer los aparejeadores de las máquinas, con sus herramientas y sus torres de palo, las cuadrillas de escaladores y la gente menuda al servicio de las acémilas. Luego, envueltos en las nubes de polvo que levantaba el casco de sus caballos, y lanzando chispas de luz de sus petos de hierro, pasaron los hombres de armas del castillo, formados en gruesos pelotones que asemejaban a lo lejos un bosque de lanzas. Por último, precedido de los timbaleros que montaban poderosas mulas con gualdrapas y penachos, rodeado de sus pajes que vestían ricos trajes de seda y oro, y seguido de los escuderos de su casa, apareció el conde. Al verlo, la multitud levantó un clamor inmenso para saludarlo, y entre la confusa vocería se ahogó el grito de una mujer
que en aquel punto cayó desmayada y como herida de un rayo en los brazos de algunas personas que acudieron a socorrerla. Era Margarita, Margarita, que había conocido a su misterioso amante en el muy alto y muy temido señor conde de Gomara, uno de los más nobles y poderosos feudatarios de la corona de Castilla. Tercera parte. El ejército de don Fernando, después de salir de Córdoba, había venido por sus jornadas hasta Sevilla, no sin haber luchado antes en Écija, Carmona y Alcalá del río Guadaira, donde una vez, expugnado el famoso castillo, puso los reales a la vista de la ciudad de los infieles. El conde de Gomara estaba en la tienda sentado en un escaño de alerce, inmóvil, pálido, terrible, las manos cruzadas sobre la empuñadura del montante y los ojos fijos en el espacio, con esa vaguedad del que parece mirar un objeto y sin embargo no ve nada de cuanto hay a su alrededor. A un lado, y de pie, le hablaba el más antiguo de los escuderos de su casa, el único que en aquellas horas de negra melancolía hubiera osado interrumpirlo sin atraer sobre su cabeza la explosión de su cólera. ¿Qué tenéis, señor?, le decía. ¿Qué mal os aqueja y consume? Triste vais al combate y triste volvéis, aún tornando con la victoria, cuando todos los guerreros duermen rendidos a la fatiga del día. Os oigo suspirar angustiado, y si corro a vuestro lecho, os miro allí luchar con algo invisible que os atormenta. Abrís los ojos y vuestro terror no se desvanece. ¿Qué os pasa, señor? Decídmelo. Si es un secreto, yo sabré guardarlo en el fondo de mi memoria como en un sepulcro. El conde parecía no oír al escudero. No obstante, después de un largo espacio y como si las palabras hubiesen tardado todo aquel tiempo en llegar desde sus oídos a su inteligencia, salió poco a poco de su inmovilidad y, atrayéndolo hacia sí cariñosamente, le dijo con voz grave y reposada: «He sufrido mucho en silencio, creyéndome juguete de una vana fantasía. Hasta ahora he callado por vergüenza, pero no es ilusión lo que me sucede. Yo debo hallarme bajo la influencia de alguna maldición terrible. El cielo o el infierno deben de querer algo de mí, y lo avisan con hechos sobrenaturales». ¿Te acuerdas del día de nuestro encuentro con los moros de Nebrija en Aljarafe de Triana? Éramos pocos, la pelea fue dura, y yo estuve a punto de perecer. Tú lo viste. En lo más reñido del combate, mi caballo, herido y ciego de furor, se precipitó hacia el grueso de la hueste mora. Yo pugnaba en balde por contenerlo. Las riendas se habían escapado de mis manos y el fogoso animal corría llevándome a una muerte segura. Ya los moros, cerrando sus escuadrones, apoyaban en tierra el cuento de sus largas picas para recibirme en ellas. Una nube de saetas silbaban en mis oídos. El caballo estaba a algunos pies de distancia del muro de hierro en que íbamos a estrellarnos, cuando, créeme, no fue una ilusión. Vi una mano que, agarrándolo de la brida, lo detuvo con fuerza sobrenatural y, volviéndolo en dirección a las filas de mis soldados, me salvó milagrosamente. En vano pregunté a unos y a otros por mi Salvador. Nadie lo conocía, nadie lo había visto. Cuando volabais a estrellaros en la muralla de picas, me dijeron, ibais solo,
completamente solo. Por eso nos maravillamos al verlos tornar, sabiendo que ya el corcel no obedecía al jinete. Aquella noche entré preocupado en mi tienda. Quería en vano arrancarme de la imaginación el recuerdo de la extraña aventura. Mas, al dirigirme al lecho, torné a ver la misma mano, una mano hermosa, blanca hasta la palidez, que descorrió las cortinas, desapareciendo después de descorrerlas. Desde entonces, a todas horas, en todas partes, estoy viendo esta mano misteriosa que previene mis deseos y se adelanta a mis acciones. La he visto al expugnar el castillo de Triana, coger entre sus dedos y partir en el aire una saeta que venía a herirme. La he visto en los banquetes donde procuraba ahogar mi pena entre la confusión y el tumulto, escanciar el vino en mi copa. Y siempre se halla delante de mis ojos y por donde voy me sigue, en la tienda, en el combate, de día, de noche, ahora mismo. Mírala, mírala aquí, apoyada suavemente en mis hombros. Al pronunciar estas últimas palabras, el conde se puso de pie y dio algunos pasos como fuera de sí y embargado de un profundo terror. El escudero se enjugó una lágrima que corría por sus mejillas, creyendo loco a su señor. No insistió, sin embargo, en contrariar sus ideas, y se limitó a decirle con voz profundamente conmovida: «Venid, salgamos un momento de la tienda. ¿Acaso la brisa de la tarde refrescará vuestras sienes, calmando ese incomprensible dolor para aquel que yo no hallo palabras de consuelo?» Cuarta parte. El real de los cristianos se extendía por todo el campo de Guadaira hasta tocar en el margen izquierda del Guadalquivir. Enfrente del real y destacándose sobre el luminoso horizonte, se alzaban los muros de Sevilla flanqueados de torres almenadas y fuertes. Por encima de la corona de almenas rebosaba la verdura de los 1000 jardines de la morisca ciudad, y entre las oscuras manchas del follaje lucían los miradores blancos como la nieve, los minaretes de las mezquitas y la gigantesca atalaya, sobre cuyo aéreo pretil lanzaban chispas de luz, heridas por el sol, las 4 grandes bolas de oro que desde el campo de los cristianos parecían 4 llamas. La empresa de don Fernando, una de las más heroicas y atrevidas de aquella época, había traído a su alrededor a los más célebres guerreros de los diferentes reinos de la península, no faltando algunos que de países extraños y distantes vinieran también, llamados por la fama a unir sus esfuerzos a los del Santo Rey. Tendidas a lo largo de la llanura, mirábanse, pues, tiendas de campaña de todas formas y colores, sobre el remate de las cuales ondeaban al viento distintas enseñas con escudos partidos, astros, grifos, leones, cadenas, barras y calderas y otras 100 y 100 figuras o símbolos heráldicos que pregonaban el nombre y la calidad de sus dueños. Por entre las calles de aquella improvisada ciudad circulaban en todas direcciones multitud de soldados que, hablando dialectos diversos y vestidos cada cual al uso de su país y cada cual armado a su guisa, formaban un extraño y pintoresco contraste. Aquí descansaban algunos señores de las fatigas del combate, sentados en escaños de alerce a la puerta de sus tiendas y jugando a las tablas, en tanto que sus pajes les escanciaban el vino en copas de metal. Allí,
Algunos peones aprovechaban un momento de ocio para aderezar y componer sus armas rotas en la última refriega. Más allá cubrían de saetas un blanco los más expertos ballesteros de la hueste. Entre las aclamaciones de la multitud pasmada de su destreza y el rumor de los tambores, el clamor de las trompetas, las voces de los mercaderes ambulantes, el golpear del hierro contra el hierro, los cánticos de los juglares que entretenían a sus oyentes con la relación de hazañas portentosas, y los gritos de los farautes que publicaban las ordenanzas de los maestres de campo, llenando los aires de mil y mil ruidos discordes, prestaban a aquel cuadro de costumbres guerreras una vida y una animación imposibles de pintar con palabras. El conde de Gomara, acompañado de su fiel escudero, atravesó por entre los animados grupos sin levantar los ojos de la tierra, silencioso, triste, como si ningún objeto hiriese su vista ni llegase a su oído el rumor más leve. Andaba maquinalmente, a la manera de un sonámbulo, cuyo espíritu se agita en el mundo de los sueños, se mueve y marcha sin la conciencia de sus acciones y como arrastrado por una voluntad ajena a la suya. Próximo a la tienda del rey y en medio de un gran corro de soldados, pajecillos y gente menuda que lo escuchaban con la boca abierta, apresurándose a comprarle algunas de las baratijas que anunciaba a voces y con hiperbólicos encomios, había un extraño personaje, mitad romero, mitad juglar, que ora, recitando una especie de letanía en latín bárbaro, ora diciendo una bufonada o una chocarrería, mezclaba en su interminable relación chistes capaces de poner colorado a un ballestero con oraciones devotas, historias de amores picarescos con leyendas de santos. En las inmensas alforjas que colgaban de sus hombros se hallaban revueltos y confundidos 1000 objetos diferentes, cintas tocadas en el sepulcro del Santiago, cédulas con palabras que él decía ser hebraicas, las mismas que dijo el rey Salomón cuando fundaba el templo y las únicas para libertarse de toda clase de enfermedades contagiosas, bálsamos maravillosos para pegar a hombres partidos por la mitad, evangelios cosidos en bolsitas de brocatel, secretos para hacerse amar de todas las mujeres, reliquias de los santos patronos de todos los lugares de España, joyuelas, cadenillas, cinturones, medallas y otras muchas baratijas de alquimia, de vidrio y de plomo. Cuando el conde llegó cerca del grupo que formaban el romero y sus admiradores, comenzaba éste a templar una especie de bandolino guzla árabe con que se acompañaba en la relación de sus romances. Después que hubo estirado bien las cuerdas, unas tras otras y con mucha calma, mientras su acompañante daba la vuelta al corro sacando los últimos cornados de la flaca escarcela de los oyentes, el romero empezó a cantar con voz gangosa y con un aire monótono y plañidero, un romance que siempre terminaba con el mismo estribillo. El conde se acercó al grupo y prestó atención. Por una coincidencia, al parecer extraña, el título de aquella historia respondía en un todo a los lúgubres pensamientos que embargaban su ánimo. Según había anunciado el cantor antes de comenzar el romance, se titulaba El romance de la mano muerta. Al oír el escudero tan extraño anuncio, pugnó por arrancar a su señor de aquel sitio, pero el conde, con los ojos fijos en el juglar, permaneció inmóvil escuchando esta cántiga. Estrofa primera. La niña tiene un amante
que escudero se decía. El escudero le anuncia que a la guerra se partía. ¿Te vas y acaso no tornes? Tornaré por vida mía, mientras el amante jura. Dis que el viento repetía. Mal haya quien en promesas de hombre fía. Estrofa número 2. El conde con la mesnada de su castillo salía. Ella, que lo ha conocido, con gran aflicción gemía. ¡Ay de mí, que se va el conde y se lleva la honra mía! Mientras la cuitada llora, dis que el viento repetía. Mal haya quien en promesas de hombre fía. Estrofa tercera. Su hermano, que estaba allí, estas palabras oía. Nos has deshonrado, dice, me juró que tornaría. No te encontrará, si torna, donde encontrarte solía. Mientras la infelice muere, dis que el viento repetía. Mal haya quien en promesas de hombre fía. Estrofa número 4. Muerta la llevan al soto, la han enterrado en la umbría. Por más tierra que le echaban, la mano no le cubrían. La mano donde un anillo que le dio el conde tenía. De noche, sobre la tumba, dis que el viento repetía. Mal haya quien en promesas de hombre fía. Apenas el cantor había terminado la última estrofa, cuando rompiendo el muro de curiosos que se apartaban con respeto al reconocerlo, el conde llegó a donde se encontraba el romero y cogiéndolo con fuerza del brazo le preguntó en voz baja y convulsa: ¿de qué tierra eres? De tierra de Soria, le respondió éste sin alterarse. ¿Y dónde has aprendido ese romance? ¿A quién se refiere la historia que cuentas? Volvió a exclamar su interlocutor, cada vez con muestras de emoción más profunda. Señor, dijo el romero, clavando sus ojos en los del conde con una fijeza imperturbable. Esta cántiga la repiten de unos en otros los aldeanos del campo de Gomara, y se refiere a una desdichada cruelmente ofendida por un poderoso. Altos juicios de Dios han permitido que al enterrarla quedase siempre fuera de la sepultura la mano en que su amante le puso un anillo al hacerle una promesa. Vos sabréis quizás a quién toca cumplirla. Quinta parte. En un lugarejo miserable, y que se encuentra a un lado del camino que conduce a Gomara, he visto no hace mucho el sitio donde se asegura tuvo lugar la extraña ceremonia del casamiento del conde. Después que éste, arrodillado sobre la humilde fosa, estrechó en la suya la mano de Margarita, y un sacerdote autorizado por el Papa bendijo la lúgubre unión. Es fama que cesó el prodigio, y la mano muerta se hundió para siempre. Al pie de unos árboles añosos y corpulentos hay un pedacito de prado que al llegar la primavera se cubre espontáneamente de flores. La gente del país dice que allí está enterrada Margarita. Muchísimas gracias por llegar a esta parte del relato, por acompañarnos en esta leyenda castellana escrita magistralmente, recopilada, transmitida a nosotros gracias a la pluma magnífica de Gustavo Adolfo Bécquer, quien en esta ocasión funge como un narrador, un orador que nos cuenta esta leyenda, como un recopilador. La elección de este cuento, me preguntarán ustedes, habiendo otros que todo el mundo reconoce, como El Monte de las Ánimas, Los Ojos Verdes, La Cruz del Diablo y El Rayo de Luna, que es uno de mis favoritos, y es raro, que es otra leyenda muy, muy interesante. O me pueden decir por qué no leí Cartas literarias a una mujer, que evidentemente
es una obra maestra y muy necesaria, digamos, en nuestro tiempo. Y quería llegar a esa parte. Lo que sucede es que las leyendas tienen la profundidad de contarnos la historia de cómo eran antiguamente, cómo se desarrollaba la oralidad, cómo se vivía a pesar de la información de la superstición. La superstición era una parte importante. Obligaba a los hombres a honrar sus compromisos, los obligaba también a comportarse de cierta manera y también los llevaba finalmente a través de su propio pensamiento que lo hostigaba de una forma de conciencia más elevada hacia el compromiso que se había adquirido. Esta leyenda precisamente va a citar que no se debe confiar en las personas, ni en los hombres, ni en ninguna promesa. Sin embargo, en los hombres de buen corazón y de buen andar, su palabra es más importante que cualquier otra cosa. Es lo que se pensaba en la antigüedad. Esa oralidad ha venido perdiendo fuerza y naturalmente ya no tiene casi ninguna cabida. Quería hacer ese rescate, si me lo permiten, de las costumbres que habían en el pasado, rescatando además varias frases que valdría la pena tener aquí. Por ejemplo, el concepto de amistad, de permanecer en silencio, de buscar por lo menos el resguardo en la brisa cuando no se tienen palabras, que lo que indica la prudencia es callar. El texto en general está muy bien narrado, está muy bien estructurado, tiene una prosa muy limpia. Y esa mano representa, sin lugar a dudas, la conciencia que lo lleva hacia el pasado, tratando de desandar sus pasos. No se puede ir muy lejos cuando tienes que estar mirando hacia atrás. Era una forma de moral camuflada dentro del texto. Hoy casi diríamos imposible de que llegara a conmover a alguien a través de este tipo de texto, pero si nos ubicamos en 1835, efectivamente es un texto muy duro que te invitaría a la reflexión, a decir ten cuidado con lo que prometes, con lo que dices, y si lo vas a hacer tienes la obligación de cumplirlo porque te va a perseguir. La metáfora aquí está en la mano, que la hace real, pero en términos literarios y metafóricos significa nuestra mirada hacia atrás con la imposibilidad de cumplir lo que hemos prometido. Por otro lado, también nos queda hacer una reflexión, porque no sabemos exactamente cuánto tiempo se demoró en su travesía. Pareciese que él continuara en la guerra y ella no tuvo el valor de esperarlo. Entonces había algo de culpa también de parte de ella, o realmente él siguió posponiendo o postergando su vuelta para cumplir con su promesa y finalmente esta lo alcanzó. Son preguntas que nos quedan del texto que no se resuelven claramente, que podría uno inferirlas, pero no están estructuradas. Sabemos que ella muere por un momento de desespero, no sabemos de qué ni por qué. En teoría era una muchacha muy joven y seguramente la atacó alguna enfermedad en algún momento, o el desespero, o algo muy recurrente en ese momento es la pena moral, ¿no? O la pérdida del honor, que sin lugar a dudas en ese instante hubiese causado, ¿no?, el repudio, el rechazo de cualquier otro pretendiente. Estamos hablando de la España de 1800, del siglo XIX. Entonces, pues eso para tenerlo con claridad. Esto es todo por ahora. Espero que les haya agradado. No olviden dejar sus comentarios. Cualquier inquietud y duda, no duden en escribirnos. Un abrazo y nos vemos en el próximo relato.